iglesia. Y por eso Pablo escribió esta carta de Primera de Corintios, porque en esa iglesia habían varios problemas. Y voy a mencionar solamente uno de ellos que compete en esta mañana a lo que quiero hablarles acerca de los matrimonios. En esta iglesia sucedía algo similar a lo que sucede hoy en día, y era que muchas personas estaban divorciando fácilmente, rápidamente. Era como si simplemente hubiéramos hecho, no sé, algo que pudiéramos anular de una forma ligera, y se estaban divorciando por cosas muy, digamos, triviales, como cuáles, por ejemplo, como que no se recogían bien el cabello, porque ellos tenían una cultura, los judíos, que la mujer debía andar con su cabello recogido y tenía que andar con su cabello cubierto. Entonces, cuando la mujer como que mostraba un tanto de rebeldía y no se quería cubrir su cabello, entonces ellos comenzaban a generar en su corazón el deseo de quererse divorciar de ella, y de hecho se divorciaron. También había niños que se estaban divorciando porque la mujer, sabiendo que la ley decía que las mujeres no debían de hablar con todos los hombres, la ley judía, entonces había mujeres que comenzaban a hablar con otros hombres como con cierta libertad, y ellos decían: no, de esta mujer me voy a divorciar y me voy a separar, y se estaban separando también por eso. Y también se estaban separando porque algunas mujeres se estaban enfrentando a sus esposos y les levantaban la voz. Eso no sucede aquí, ¿cierto? Aquí ninguna mujer levanta la voz, le abre los ojos al esposo, ¿verdad que no? Amén, no se puede sentir. Bueno, entonces, eso estaba sucediendo aquí en la iglesia, y ellos eran con muchas capacidades. Entonces, por eso él les empieza a escribir acerca de todo esto, además de que ellos estaban con ciertas inmoralidades muy recurrentes en cuanto al matrimonio, en la fornicación. Tenían, siendo líderes, ellos estaban envanecidos en que ellos se sentían muy buenas personas, pero en cuanto al matrimonio estaba sucediendo esto que les estoy comentando. La iglesia de Corinto estaba llena de dones, llena de capacidades, pero sin algo muy bonito que se llama, y muy indispensable, que se llama el amor. El amor, que cubre multitud de faltas. Entonces, también sucedía que se convertía una persona no creyente a la iglesia, y llegaba a la iglesia de allí de Corinto, hacía parte de la iglesia, pero resulta que su esposo o su esposa no se habían convertido. Él era el que había aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, era un miembro de la iglesia de Corinto que tenía un esposo que no creyente. Y entonces imagínense que estos miembros de la iglesia se empezaron a sentir con el Señor tan bien, entre comillas, que también pensaban que el cónyuge inconverso los iba a contaminar, y comenzaron a rechazar a sus esposos inconversos en su corazón, y decían: no, es que definitivamente Dios me pide que yo me santifique, y mi esposo inconverso me va a contaminar. Y entonces se estaban divorciando estos esposos que ya se habían casado, que habían tenido un pacto de matrimonio sin conocer del Señor, porque supuestamente su esposo les contaminaba. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso es así o no es así? Vamos a mirar qué dice el Señor acerca de toda esta situación. Entonces, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 16, el Señor, a través de Pablo, nos da unas pautas para matrimonios cristianos y para matrimonios, digamos, mixtos. ¿Qué es un matrimonio mixto? Que el esposo o la esposa conoce del Señor, pero su cónyuge no lo conoce aún. Y él aquí nos da unos parámetros tan claros, tan contundentes, y nos muestra la fuerza que puede tener solamente el estar en un pacto matrimonial. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 al 16, ya vimos como un poco de forma ligera el contexto, pero miremos aquí en el versículo 10 lo que dice. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Lo primero que hace aquí el apóstol Pablo es una salvedad entre las personas que están unidas ¿en qué? En matrimonio, porque hay algunas personas que están unidas, pero no están bajo el pacto del matrimonio, ¿cierto? El pacto del matrimonio es fundamental para que nosotros podamos mostrar la gloria del Señor y para que el Señor pueda derramar su bendición y su gracia sobre ese hogar. El matrimonio puede darse de acuerdo a las culturas, ¿cierto? Hace tiempo conocí un testimonio real de una tribu indígena donde el cacique de la tribu casaba pues a los dos indígenas, estaba la esposa y el esposo aquí, y ellos, para sellar el pacto matrimonial en esa cultura, entonces ellos colocaban un palo en la mitad, y cuando él los declaraba marido y mujer, el esposo y la esposa debían saltar juntos el palo de un lado a otro, y en ese momento eran considerados esposos. ¿Eso es válido, sí o no? Sí es válido, era su cultura. Es una cultura indígena y ellos delante de Dios estaban comprometiéndose en matrimonio. Ellos no conocían esta cultura, es válido. Ese era el matrimonio para ellos. En nuestra cultura, el matrimonio es que tú vayas ante las instituciones legales, ¿cierto? Firmes y te comprometas en un vínculo matrimonial, porque si tú en este momento simplemente vives con una persona, tú vas allá y tú dices, no, aquí tú no apareces como casada, ¿cierto? Entonces aquí nuestra cultura nos dice que tenemos que tener una firma de intervención legal de nuestras autoridades, y nosotros como iglesia cristiana la bendición sacerdotal, ¿cierto? Por parte de los pastores. Muy bien. Entonces dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, que no se separe. Y la primera pauta que yo quiero mostrarte esta mañana, que es muy sencilla y que creo que todos lo conocemos, para todos los matrimonios cristianos, es que no contemples la separación y el divorcio en medio de tus problemas. La separación y el divorcio es una opción en otros casos extremos, que eso ya se evalúa con ayuda. Si tú estás pasando por una situación muy difícil, muy complicada, estás en una encrucijada, busca ayuda. Nosotros estamos para ayudarte, para asesorarte y para mostrarte a través de la palabra del Señor cómo podrías manejar tu situación. Pero la separación y el divorcio no se deben de contemplar en un matrimonio cristiano en medio de las dificultades. El divorcio no está en el corazón de Dios. El divorcio fue establecido por Moisés y Dios lo aceptó, respetó ese establecimiento por Moisés. Pero luego Jesús, cuando estaba aquí en el Nuevo Testamento, vemos que él decía, sí, Moisés estableció el divorcio por la dureza de sus corazones, la dificultad de perdonar, la dificultad de cambiar, la dificultad de yo realmente rendirme por el otro. Pero yo digo esto y esto y esto, y nos muestra un camino más excelente, que es el camino del perdón y del amor. Muchos matrimonios cristianos ven como la primera opción en medio de sus dificultades la separación. De hecho, es muy común escuchar cómo en medio de los problemas hombres y mujeres huyen de sus hogares, se van y amenazan a su cónyuge con irse de su casa. Y van y buscan posada, no sé, de la tía, la abuela, la mamá, y se van de su casa. Y lo que están diciendo y transmitiendo con eso es simplemente abriendo una puerta para que el enemigo cobre ventaja, porque lo que el enemigo quiere es que la imagen de Dios sea totalmente quebrantada y destruida. Entonces, nosotros tenemos que quitar, de hecho, de nuestro vocabulario esa palabra separación, esa palabra divorcio. No damos gloria a Dios cuando hacemos tales cosas. Damos gloria a Dios cuando respetamos el pacto. Eso da mucha gloria a Dios. Cuando en medio de los problemas tú dices, yo hice un pacto con esta persona, y así estemos aquí en medio de la tribulación, yo respeto este pacto. Eso da mucha gloria a Dios, así como el Señor hace con nosotros. O cuando tú cometes pecado, el Señor inmediatamente te elimina, te aleja y se aparta de ti, ¿verdad que no? El Señor te perdona,
te restaura, el Señor vuelve y te abraza, y el Señor vuelve y te limpia. Porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Y a Él le gusta que nosotros podamos respetar los pactos que hacemos. Damos gloria a Dios cuando respetamos el pacto, así como lo hace Dios con nosotros. Y ¿saben una cosa, querida iglesia? Mucha gente, usted le pregunta y dice, no, pero es que mire, a mí ya se me acabó el amor, ya aquí no hay nada que hacer. ¿Han escuchado eso? Ya, definitivamente en esta relación ya no hay amor, no hay nada que hacer. Y dicen, si se acabó el amor, se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Pero ¿sabe qué dice el Señor? ¿Y qué nos muestra el Señor a través de su palabra? Que el pacto sostiene el amor. El amor no sostiene el matrimonio, sino que el pacto sostiene el amor, para que cuando usted sienta que como que el amor y las emociones y todo ese tipo de cosas no están, el pacto y el compromiso que usted ha hecho delante de Dios sostiene el amor que se pueda estar desvaneciendo. Dios va a bendecir esa decisión, Dios va a bendecir ese compromiso y Dios va a bendecir esa fidelidad. ¿Por qué? Porque es la esencia del mismo Dios. Amén. Entonces es lo primero, no a la separación. Lo segundo que nos muestra aquí en esta palabra, en el versículo 11, para todos los matrimonios. Versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Lo segundo y más importante aquí, como pauta y como consejo que Dios te da a ti en tu matrimonio, es que siempre optes por el camino del perdón. Es el camino para muchos muy difícil y escabroso, pero es el camino que traerá la bendición. Y cuando a una persona mucho se le perdona, pues entonces mucho más va a amar. Es lo que dice el Señor. Al que más se le perdona es el que más ama. Y cuando nosotros permitimos el perdón en una relación, no solamente estamos permitiendo la gracia de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra libertad, sino que estamos permitiendo la gracia de Dios y la libertad para la persona que estamos perdonando. Y cuando Dios haga la obra en esa persona a la cual estamos perdonando, ¿quiénes son los que vamos a ver y a evidenciar y a disfrutar el cambio de aquel que ha sido perdonado? Nosotros mismos. Por eso lo que el Señor aquí nos guía es a que nosotros optemos siempre por el camino del perdón, y no es fácil. No es fácil. Pero Él aquí nos habla de una palabra que dice reconciliación. Dice, reconcíliese con su marido. ¿Y saben qué es la palabra reconciliación? Significa intercambiar tu sentimiento, tu enojo y tu ira y tu rabia por algo que te hayan hecho, intercambiarlo por el amor, intercambiarlo por la misericordia. Es un intercambio que tú con tu decisión haces. También la palabra reconciliación significa restablecer, significa restaurar la relación, significa quitar una enemistad. Y en la Biblia se menciona 5 veces esta palabra reconciliación, cuando se refiere a cómo Dios nos reconcilia con su vida, con su muerte y con su resurrección. Nosotros perdonamos cuando nosotros entendemos que Él nos ha perdonado a nosotros. Porque muchas veces nos aferramos nosotros en el error de nuestro cónyuge, nos aferramos en la ofensa del cónyuge y estamos ahí apretados, estamos ahí comiendo los huesos, porque nadie es feliz cuando tiene enojo, ira y amargura en su corazón. Nadie. Entonces estamos ahí con la ofensa, ahí, y eso está haciendo daño. Y cuando nosotros vamos al Señor y nos damos cuenta de que el Señor a nosotros nos perdonó por esto, y que bueno, sí es grave, pero hasta más grave que lo que mi cónyuge me ha hecho a mí, nosotros podemos decir: Señor, tu gracia y tu perdón que yo recibo, de ese mismo perdón, yo lo entrego y yo lo extiendo. Si tú nunca has recibido el perdón del Señor, si tú nunca te has humillado delante del Señor y le has pedido perdón por tus pecados, va a ser muy difícil. ¿Con qué perdón vas a perdonar si tú ni siquiera conoces el perdón?
Por eso nosotros tenemos que ir al Señor y entender también nuestros errores, entender nuestros pecados, y con el perdón que el Señor nos otorga, nosotros podamos extender al otro. Restablecer de una forma apropiada. Y bueno, no puedo entrar en detalles con esta palabra apropiada, porque entraría a detallar muchas situaciones en cuanto al perdón y a conflictos familiares. Pero nosotros tenemos que ponernos y luchar por el perdón, la reconciliación y por una restauración de la relación matrimonial apropiada, amorosa e íntima, que ha sido rota o interrumpida por alguna situación. Son los dos caminos que el Señor demuestra a los matrimonios cristianos. ¿Cuál es el primero? No contemplar la separación. Y el segundo, optar por el camino del perdón. Son dos caminos que nos van a ayudar. Ahorita vamos a ver lo que sucede cuando permanecemos ahí en el matrimonio haciendo esto. Después en este pasaje nos habla para los matrimonios, le llamo mixtos, ¿cierto? Que es el matrimonio allí donde está el creyente y está el otro que no es creyente. Aquí en este pasaje no está hablando de que Dios avala que tú te cases con una persona inconversa. No habla de eso en este pasaje. Porque la situación en la iglesia de Corinto era que se convertían personas que estaban casadas siendo inconversas las dos. Se convertía uno de los dos y quedaba su esposo inconverso. Entonces aquí lo que está pasando es la situación que les comenté anteriormente. Porque Dios no está avalando y no avala que te cases con una persona incrédula. Él no lo avala. Porque Él tiene ya su mandamiento en la palabra y dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Él lo manda. Y desde el principio, en el Antiguo Testamento, Él siempre le prohibía al pueblo de Israel que mezclara, ¿cierto?, con las naciones paganas, con las personas que no creían en el mismo Dios. Sin embargo, hay muchas personas que, aún siendo cristianas, optan y toman la decisión de casarse con una persona que no es cristiana. Hablemos de que es un creyente, porque aquí pueden haber ciertas diferencias, ¿cierto? ¿Qué es realmente una persona creyente? ¿Cómo sé yo que está en un yugo desigual? La persona no creyente, o que también aquí la palabra del Señor le llama incrédula, es una persona que tiene ausencia de la fe cristiana. Tiene fe, puede tener fe en otros dioses, puede tener fe en Dios, porque todo el mundo cree en Dios, ¿cierto? Usted le pregunta, por ejemplo, a Dios, Diosito, hermoso Diosito. Pero ¿qué pasa? Una persona verdaderamente crédula, creyente, es una persona que va a ser fiel y es una persona que va a ser obediente a lo que Dios dice. Entonces, puede que aquí en este lugar y en muchas iglesias donde nos congregamos hayan personas que son incrédulas, siendo así que asisten a una iglesia cristiana. ¿Me hago entender? Porque una persona incrédula no solamente es aquella que dice: no voy a una iglesia cristiana, no me meto allá, soy esto y punto, y nadie me saca de aquí. Sino que es una persona que realmente le falta en su corazón la fe cristiana. ¿Cómo se evidencia? Con la infidelidad. ¿Cómo se evidencia? Con la desobediencia. ¿Cómo se evidencia también? Con la duda. No cree. Y por eso aquí también entran personas, aunque se digan ser cristianos. Entonces, aquí nos está hablando de los matrimonios mixtos. Entonces, hay personas que en una iglesia, que sucede mucho aún dentro de la misma iglesia, se casan y resulta que la persona con la que se casó dice: no, pero es que no, un monstruo. Apenas me casé me di cuenta quién era. Usted tomó la decisión, ¿cierto? Usted tuvo el tiempo para conocer, o también sucede que consiguió una amistad por fuera, listo, se casaron, o muchas otras circunstancias. ¿Qué pasa con esto? ¿Ese matrimonio es avalado por Dios, sí o no, iglesia? ¿Por qué lo dudan? Sí es avalado por Dios.
porque ella tomó la decisión de ir ante las autoridades legales y casarse con esa persona y es avalado delante de Dios. Lo único que sucede, Dios lo avala, Dios lo respeta, pero Dios, como le digo yo, respeta el pacto, está ahí porque Él hizo un pacto, pero el que va a vivir las consecuencias y el proceso de vivir con una persona incrédula va a ser la persona que se casó. Ellos dos mismos lo van a vivir y Dios va a estar ahí ayudándoles, pero no va a ser tan fácil, o no va a ser más fácil que cuando dos personas van por el mismo camino y con la misma creencia, ¿cierto que sí? Muy bien. Dios respeta tu elección y cuando entras en pacto Él va a respaldar, va a respetar tu decisión, pero tú tendrás que enfrentar las consecuencias y Él va a estar ahí por su gracia y por su misericordia, pero hay consecuencias que no son fáciles. Y ¿saben qué es muy tremendo? A nosotros nos vienen muchas personas que pasó eso, estaba conociendo al Señor, se enamoró de una persona que nada que ver con el Señor. Listo, se casaron, punto, eso es decisión, eso es lo que quiero. Y después vienen aquí con, no, me equivoqué, eso no lo avala el Señor, yo me voy a divorciar. Un momentico que hay un pacto, usted lo hizo, usted lo decidió. Y eso lo tenías que haber dimensionado antes de. Esas consecuencias las tienes que enfrentar. ¿Cómo lo vas a desechar si lo conocías antes de? ¿O cómo la vas a desechar? Eso es lo que nos habla el Señor sobre esto. Y además de esto, el Señor le enseña varias cosas muy bellas a los matrimonios en este pasaje. Miremos el versículo número 12. Dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Y empieza algo precioso, maravilloso, y por eso llamé esta enseñanza el poder, la fuerza poderosa del matrimonio. Y que es donde tú tienes que fortalecerte en tu fe, en el poder del Espíritu Santo. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son sanos. La fuerza poderosa del matrimonio. El matrimonio tiene algo en sí mismo y es como si fuera un río limpio. Por eso dentro del matrimonio no hay por qué tener temor, ni asco, ni de una intimidad, porque es puro delante de Dios. Dios lo formó así. Dios creó la intimidad, Dios creó el placer, Dios creó la procreación, y todo ese conjunto es completamente, diga, puro. Es puro. Cuando un hombre y una mujer se unen en intimidad, es puro delante de Dios. Dios está ahí. Es puro. Y en medio de esa relación, el Señor, a través de su Espíritu, santifica, purifica, porque la palabra santificar es purificar a tu cónyuge. Y eso se necesita mucha fe para usted creerlo, y no solo creerlo, sino vivirlo. Usted tiene que entenderlo, querida esposa. Usted tiene que entenderlo, querido esposo. Cuando tú ves que tu esposo no está caminando tan bien, cuando tú ves que tu esposo tiene falencias, cuando tú ves que tu esposo tiene dudas, cuando tú ves que tu esposo o tu esposa tiene comportamientos de un incrédulo, ¿qué tienes que hacer tú? Juzgarla, señalarla, rechazarla, compararla. No, pues aprovecha
que hay un pacto en medio de ustedes y que Dios respalda ese pacto y que en medio de ese pacto el Señor santifica, purifica a tu cónyuge. Él lo hace, pero tú tienes que creerlo. He conocido mujeres con sus esposos inconversos y en medio de la intimidad sexual están orando por su esposo, están intercediendo por su esposo y él no se da cuenta, y viceversa. Y cuando menos piensa, el Señor hace un milagro tan grande de purificación que se abre la puerta en el corazón de ese cónyuge para la salvación, y él va encaminándose a creer por sí mismo en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un gran apoyo y fuerza de parte de Dios, que Él nos ha prometido para los que estamos bajo el pacto del matrimonio. El Señor se glorifica en medio del pacto. No pelees más con Él, no pelees más con ella. Comienza con tu vida a consagrarlo y a santificarlo a través de tu vida, porque tú eres esa luz que ilumina la tiniebla que haya en tu hogar. Es esa luz poderosa. Aquí en el versículo 12 y 13 hay algo específico que quisiera como mencionarles, y es que dice: si él consiente en vivir con él o ella, porque hay personas cuando usted se convierte al Señor dicen jamás, escoja o Dios o yo, y han habido esos casos, y definitivamente la persona hay unas personas que eligen por la persona, el hombre, pero es una mala elección, porque es que Dios mismo es el Dios de él, y si usted elige al principal, él se va a encargar de todo lo demás. Pero hay muchas mujeres que eligen el hombre, jovencitas que prefieren apartarse de la iglesia, mujeres que, porque su esposo les dice, allá no me vuelve, allá nunca jamás, usted se va para allá y se convierte en cristiana y deja de ser esposa mía, y son situaciones que nosotros hemos vivido. Pero hemos visto que aquella que obedece primeramente a Dios, porque es que la autoridad tiene un orden, ¿cierto? Está Dios, está el esposo. Son dos autoridades sobre nosotras las mujeres, Dios y el esposo. Y sobre el esposo la mayor autoridad es Dios. Entonces, si él se sale de la autoridad de Dios, usted tiene que tomar la decisión, la mejor decisión. Entonces, aquí el Señor nos dice, lo primero, como le decía a los otros matrimonios, lo primero que yo te aconsejo es no abandones. No contemples abandonar ni divorciarte, no lo hagas, no es la salida. Eso va a traer mucho más quebrantamiento, eso va a traer mucho más dolor, eso va a traer algo que nadie te lo desearía. Ustedes lo saben, los que son psicólogos, el quebranto que un niño, una familia tiene cuando hay un divorcio. Dice, no al abandono. Si él consiente en vivir con él o ella. Y aquí quiero entrar en un detalle, y es que cuando dice la palabra consciente, es que él está consciente de en qué camino estás tú. Y ella debe ser consciente en qué camino está él. Entonces, no es una fe escondida. No es que la esposa se va a esconder y va a ir a la iglesia en escondido, porque no. Es algo consciente, donde tú me vas a respetar y donde yo te voy a respetar a ti. Nos vamos a respetar mutuamente. Estamos conscientes y decidimos juntos seguir en esta relación preciosa. ¿Por qué lo digo? Porque es que el creyente, el que ha creído, el que está firme, tiene que mostrar verdaderamente una fe que es evidente. Que es evidente y que el otro es consciente y dice, sí, definitivamente tú has creído, sí, yo acepto eso. Porque hay muchas personas que, esto aquí es una promesa para cada una de las esposas y los esposos, pero hay muchas esposas y esposos que quieren un cambio en su esposo, pero son malos creyentes, pero no se les ve la luz, no se les ve la sal, no se les ve la determinación. Entonces
eso ahí no es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué no viene conmigo? Porque cuando uno va, hace poco me estaba hablando con una persona, sí, el esposo difícil, tal y tal cosa, y por cuestiones me manda un video que estaban en una finca, y cuando yo veo el video, ella desenfrenada con su licor, ¿cómo le va a exigir, o no exigir, sino cómo va a modelar ella algo a su esposo? No, eso ahí no hay mucho que exigir, no hay mucho que modelar. Entonces, aquí la persona que es creyente es una persona que con su vida se diferencia, y su esposo lo identifica, o su esposa lo identifica. Y no se trata de estarle recriminando, no, pues eso sí se identifica mucho. He conocido mujeres y esposos que les ponen el versículo bíblico en la cama, ahí en el espaldar de la cama, y les ponen los versículos, y les quitan las imágenes, y se las rompen, y son violentos, agresivos, legalistas, pero el amor por ningún lado. Y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es un verdadero creyente? Recibe el amor de Dios para que lo impartas a tu familia. Y ¿saben una cosa, querida iglesia? El amor quebranta multitud de pecados, y el amor es más poderoso que la misma incredulidad y el mismo pecado. Y aquí nos está mostrando la palabra. Aquí en ningún momento nos muestra y nos dice, ay no, el que esté casado con un incrédulo va a sufrir mucho, porque el incrédulo es muy difícil, porque peca mucho. En ningún momento no menciona eso. Dice, el creyente santifica al esposo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, y repítalo conmigo, que la fe vence la incredulidad. Si tú crees verdaderamente en Cristo, si tú lo sigues con todas tus fuerzas, si tú te aferras a conocerlo y a hacer lo que Él dice, a recibir su amor, esa misma fe va a vencer la incredulidad. Nunca la incredulidad y los actos y el pecado van a ser más fuertes que la fe y el poder de Dios en la vida de un matrimonio. Nunca. Por eso es confrontante para nosotros las esposas y para los esposos que tienen un esposo que aún no conocen. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué estás modelando? ¿De qué forma estás santificando a tu esposo? ¿De qué forma estás intercediendo en medio del silencio? ¿De qué forma le estás aceptando y abrazando? ¿De qué forma le estás ministrando en medio de su dificultad? Porque la palabra promete que el hombre o la mujer incrédula es santificado en el cónyuge que ha creído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es hermoso este pasaje. Cuando una persona cree, ya no está en una posición simplemente de criatura, está en una posición de ser santo, no por nuestros propios méritos, no, porque nosotros todavía, nuestra mente, nuestra naturaleza carnal nos quiere jugar, ¿cierto? Malas, ¿cómo se dice? Jugadas, perdón la redundancia, pero cuando, como también mi esposo enseñaba en estos días, cuando el Padre nos ve, ya no ve a Natalia con sus defectos, con su pecado. No, ahí está Cristo que está detrás de mí porque yo creo en Él. Entonces, ¿cómo me va a ver? Como Cristo me ve santo, porque está viendo a Cristo y Él es santo. Y yo estoy en el proceso de santificarme y de entender esa verdad. Pero si yo soy creyente y tengo a mi familia, aquí atrás va a estar mi esposo, y aquí atrás van a estar mis hijos, y ellos van a estar en la posición donde yo los tenga y donde yo esté. Por eso, el esposo de una mujer o un hombre creyente siempre recibirá la influencia de la vida del creyente. Esa influencia es poderosa y nosotros tenemos que entenderla para aquellos que se sienten desanimados, desanimadas.
pero es que mi esposo no quiere venir, pero es que mi esposo no cree, pero es que mi esposo es un mujeriego, pero es que mi esposo es un adúltero, pero que cualquier cosa. Tú tienes que entender que tu vida, tu luz, la sal, eso va a alumbrar la oscuridad de tu cónyuge. Es una influencia poderosa que tú tienes que entender que tienes. Y eso se va a traducir en salvación, no solamente para tu cónyuge, sino también para tus hijos. Y lo dice aquí, que lo leímos. Pues de otra forma vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora sois santos. Con uno que se convierta en el hogar, en el matrimonio, en la pareja, a través de él, ese hogar empieza a ser santificado y limpio por el poder del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que entonces si tú crees tu esposo va a ser salvo porque tú creíste. No, la salvación es algo muy personal, es algo entre cada persona y el Señor. Hay que creer de forma personal, pero es el camino para que se abra el camino de la salvación para nuestros esposos y para nuestros hijos. También esto significa que va a haber una bendición de parte del cónyuge creyente para el cónyuge que no cree y para sus hijos. La gracia divina que se extiende para el que ha creído cobija a todos los que están a su alrededor. Santificar también significa separar. Entonces, el cónyuge, el que ha creído, al estar ahí con su cónyuge, lo separa de la influencia del mundo, porque tu influencia va a estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La fe vence la incredulidad. Y en el matrimonio, la fuerza poderosa del matrimonio santifica a aquel que no es creyente. En el versículo 15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí pues no quiero entrar en muchos detalles, pero hay casos, no se quiere justificar con lo que estaba enseñando, casos de maltrato, casos de violencia intrafamiliar. Entonces, como yo lo santifico a él, entonces tengo que quedarme ahí. No estamos justificando ese tipo de casos, porque de hecho aquí dice: si el incrédulo dice consciente. Y cuando una persona te está pegando y te está maltratando, eso no es consentir, ¿cierto que no? Entonces ahí él no está consintiendo. Entonces, casos de maltrato no se deben consentir, no se pueden permitir. No se pueden permitir casos de violencia donde tu vida peligre, la vida de tus hijos. Y la palabra del Señor dice: por eso el Señor te ha llamado a paz, a paz. Cuando hay un consentimiento, hay paz. Yo te respeto y tú me respetas. Quiero terminar con una frase de un hombre de Dios que dice: porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillar. Y yo quiero que lo repitamos todos juntos: porque la piedad mía hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillar. Si tú lo crees, di amén. Tú lo tienes que creer, y por eso tienes que luchar y caminar fielmente delante del Señor en obediencia, en fidelidad, en consagración y últimamente, y lo más importante, en amor. Voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar en esta mañana por todos los matrimonios que están aquí. Bueno, la pregunta que muchos tienen es: ¿por qué si
el matrimonio está instituido por el Señor y es de tanta bendición